Transcomer, puesto de bolsa de comercio, presenta a las 5 con Alberto Padilla. Inicia a las 5 con Alberto Padilla. Un programa diseñado con el objetivo de llevarte diariamente un tema de actualidad, acompañado siempre de reconocidos editorialistas. De lunes a viernes a las 5 de la tarde por CRC 89.1 Radio. A las 5 con Alberto Padilla. Hola, ¿qué tal? Saludos, bienvenidos a esta emisión de A las 5 con su servidor Alberto Padilla. Muchísimas gracias por estarnos acompañando. Gracias por estar ahí. Le mando cálidos saludos desde la señal de CRC 89.1 Radio en San José, Costa Rica, desde donde estamos transmitiendo hasta el punto, en el tiempo, en el espacio en el que usted nos está escuchando, porque estamos saliendo en diferentes vías simultáneamente, por ejemplo, en Facebook Live, en la página de este programa. Estamos disponibles en el canal de YouTube de este programa. Estamos en podcast en las principales plataformas para ello, como por ejemplo Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y otras 5 importantes más. Aquí en Costa Rica este programa que sale en vivo en este momento a las 5 de la tarde se repite todos los días a las 10 de la noche aquí en CRC 89.1 Radio. En esta ocasión me acompaña, tratando de controlar los incontrolables, el señor Kenneth Apuy y la producción general de este programa, siempre poderosa, desde Colombia, a cargo del señor Mauricio Sandoval. Bien, le adelanto que la entrevista del día de hoy va a ser sobre la jornada de toma de posesión de sendos presidentes, los dos reclamándose o aclamándose legítimos en Venezuela. De eso vamos a hablar un poco más adelante en nuestra entrevista de hoy. Nicolás Maduro se proclamó presidente de nuevo de Venezuela, dictador. Hay que decir que esa es la palabra apropiada, no es ni derogativa ni peyorativa. Dictador, claramente es un dictador. Y también tomó posesión Edmundo González, quien supuestamente, presuntamente habría legítimamente ganado las elecciones del 28 de julio. Ambos casos sucedieron prácticamente al mismo tiempo y vamos a estar hablando de eso en esta entrevista de hoy, ¿ok? Antes de eso, déjeme informarle que este día de viernes, el presidente electo de Estados Unidos fue condenado. Yo creo que podemos acertadamente hablar de esto, hablarlo en esos términos. Fue condenado en su delito criminal, del cual fue acusado criminalmente por pues se le conoce como el caso del pagar plata por silencio. En el caso de que se le pagó plata, se le pagó dinero por su silencio a la actriz pornográfica Stormy Daniels, con la cual Donald Trump porque Donald Trump tuvo un acostón con ella, tuvo algo que ver, bueno, algo que ver nada, tuvo un acostón con ella, ¿verdad? Y para que no dijera su historia, se le dio dinero. Y el problema estuvo en el tecnicismo de cómo fue que se le dio ese dinero, cómo salió ese dinero de la campaña y de la compañía de Donald Trump y cómo, de qué manera se declaró, y como era al final técnicamente un dinero de campaña y no se declaró como de campaña, ahí fue donde lo agarraron. Pero la cosa es que lo declararon culpable y este viernes se iba a dar la sentencia, porque era culpable, ¿no? Eh, eh, y ya el juez del caso había adelantado que no iba a sentenciarlo a cárcel porque simplemente esto no iba a ser práctico, puesto que se trataba del presidente electo de Estados Unidos. ¿Y qué fue lo que sucedió entonces hoy? Pues simplemente lo sentenció a libertad condicional. Mejor dicho, discúlpeme, libertad incondicional sería el término en español más cercano a lo que se le dictó al presidente. En inglés, el término es unconditional discharge, que yo creo que el equivalente correcto efectivamente sería libertad incondicional. Ahora, esto es importante. Esto no le quita a Donald Trump su culpabilidad. Él es culpable de un crimen. Él es un convicto, él es un criminal convicto. Lo que pasa es que no se le metió a la cárcel, pero no significa que no se lo mereciera, ¿eh? No significa que no se lo mereciera.
el juez en este caso tuvo que hacer esta excepción porque pues, en la práctica hubiera sido muy difícil meter a la cárcel al presidente electo de los Estados Unidos, que significa que es el presidente que la mayoría de los estadounidenses eligió para que los presidiera. Entonces, pues la verdad es que es muy difícil desde cualquier punto de vista meter a la cárcel a alguien con ese perfil. Entonces, pues simplemente digamos que por un asunto de práctica, de hacerlo más práctico, pues no lo sentenció como en otra ocasión, en otras circunstancias lo hubiera hecho. Pero, y esto es importante, porque creo que es importante, lo único, digo, para ponerlo en perspectiva, lo único que diferencia a Donald Trump de otro criminal común es que Donald Trump no es común, pero si es criminal, cualquier otro criminal común por este mismo delito hubiera pagado una pena. No se sabe si cárcel, a lo mejor cárcel no, tomando en cuenta los antecedentes, que era el primer crimen que cometía y etcétera, etcétera, pero definitivamente hubiera pagado una condena de algún tipo, definitivamente. Como Donald Trump en este caso no es un criminal común, puesto que es el presidente electo de Estados Unidos, el juez dijo, ni para qué nos metamos en esas honduras, este asunto va mucho más allá de un simple criminal. Y es cierto, y tiene razón, ¿sí? Pero el señor es un criminal convicto. Ahora, como yo se lo he dicho muchas veces aquí, no, por favor, no se vaya a usted a creer en ningún momento las patrañas de Donald Trump en el sentido de que él no hizo nada ilegal y que no cometió nada ilegal y que no se acostó con Stormy Daniels. No se vaya usted a creer nada de esto, ¿ok? Porque si hay algo, y si hay en lo único en lo que verdaderamente se puede creer en este momento en los Estados Unidos es en el sistema de justicia, que es precisamente el que tanto Donald Trump está tratando de denigrar y de hacer creer que es lo que menos se le debe creer en Estados Unidos, el sistema de justicia. No, totalmente no, totalmente no. Mire, si hay un criminal, si hay un criminal convicto que contó con todos los recursos disponibles económicos y legales para su defensa y para demostrar su inocencia, fue Donald Trump. Nadie en la historia judicial del mundo, literal, contó con tantos recursos en la manera de plata, por supuesto de plata, y con la plata todo lo que eso compra en términos de los abogados. Nadie contó con una mejor y mayor defensa desde el punto de vista legal que Donald Trump. Y eso encima después ganó las elecciones como presidente y aún así se le declaró culpable. ¿Y usted sabe por qué? Pues porque es culpable. Punto. Pues es que es culpable. Las evidencias son demasiado grandes. Y no solamente fue eso, no solamente fue que Donald Trump contó con la mejor defensa legal que la plata puede comprar, etcétera. No nada más es eso, ¿sí? Sino que él, y usted, aquí lo estuvimos viendo todo este tiempo, él con su propio poder de convocatoria que tiene y con su base tan sólida y tremenda de fans, muchos de ellos desquiciados y peligrosos, y con toda la campaña que él estuvo y tuvo y dio en contra de este juez y en contra del juicio, y dale que esta es una persecución política y este juez no sirve para nada y este juez está contra mí, este juez es partidario y este juez es demócrata, y le dio y le dio y le dio, y el juez lo mandó a amonestar, lo mandó castigar por andar diciendo esas cosas, y Donald Trump siguió haciéndolas. ¿Y sabe por qué siguió haciéndolas? Porque le salen efectivas, porque él sabe que funciona. Por eso él siguió y siguió y siguió y siguió y siguió, y no le funcionó. Y después de que no le funcionó, y después de que salió electo presidente, después de eso,
mandó de nuevo a sus abogados y pidió primero a una corte de apelaciones en el estado de Nueva York, que es donde todo esto se dio, a que como ya es presidente, uno, y dos, electo, y dos, la Corte Suprema de Justicia ya había determinado que las acciones de un presidente van más allá de las leyes, que el presidente tiene inmunidad en sus acciones, con eso pidieron que se deshiciera el veredicto que ya se había dictado de que era culpable. Pues no prosperó en la Corte de Apelaciones. Después, en los últimos días, fue Donald Trump a la Corte Suprema de Justicia para tratar de que se echara abajo la determinación de este juez de que había sido culpable y de que iba a ser sentenciado este viernes. Y la Corte Suprema de Justicia, la cual en su mayoría está alineada con Donald Trump y que varios de sus jueces los puso Donald Trump, aún así la Corte no quiso ver este caso. Aún así. Y todo esto, y la pregunta es, ¿por qué? Pues porque es culpable. Es que es culpable, simplemente, sencillamente es culpable. Hasta en esto la Corte Suprema de Justicia dijo, ya. Digo, pues es que tampoco, ahí está la justicia y la justicia está haciendo su trabajo. Y punto. ¿Sí? Entonces, es culpable. Usted no tenga la menor duda, es culpable de lo que se le acusa. Él sigue con su cantaleta y que siga. La cárcel está lleno de esas gentes. Está lleno de esas gentes, de gentes con las manos manchadas de sangre que aseguran que son unos santos angelitos. Entonces, no se esperaba, y mucho menos de alguien como Donald Trump, que fuera a decir, sí, sí, la verdad es que sí, cometí un crimen, pero pido perdón. No, de cualquiera menos de Donald Trump, ¿no? Entonces, por supuesto que es culpable, total, completa, absolutamente culpable. Que eso no le queda a usted la menor duda. De tal manera que estamos hablando de que se trata del primer presidente convicto de un crimen en la historia de los Estados Unidos. O, dicho de otra manera, el primer presidente criminal, literal, criminal, en la historia de Estados Unidos. Y así es. Y así es. Todavía falta uno, el caso, los demás juicios, pues este fue un juicio de orden estatal, y ahí lo tiene usted. Los demás eran juicios de orden federal, esos dependen del Departamento de Justicia, que depende del presidente, esos ya se los quitaron. Todavía queda otro caso estatal, que es el de Georgia, y ese ahí está pendiente. Así es que, pues ahí lo tiene usted y está pendiente, ¿eh? Ese todavía está en un proceso técnico interno del estado, del sistema judicial del estado de Georgia, pero ese lo puede venir a perseguir al presidente dentro de su presidencia o dentro de 4 años cuando salga, más lo que se le acumule. Vamos a ver qué pasa con este presidente dentro de 4 años, la verdad, pero por lo pronto ahí lo tiene usted. Es un criminal, es que es un criminal. ¿Por qué es un criminal? Porque cometió un crimen. Pues cometió un crimen, punto. Cometió un crimen. O sea, a usted que no le queda la menor duda de que cometió un crimen. O sea, eso que ni qué. Que si lo persiguieron a él por ser Donald Trump, seguramente sí, pero el crimen no se lo inventaron. De que si Donald Trump no hubiera sido Donald Trump, hubiera sido cualquier otra persona y de ese crimen no lo hubieran acusado, probablemente no sé, pero de que lo cometió, lo cometió. O sea, de que le pusieron especial atención, sí, de la misma manera que le pusieron especial atención al hijo de Joe Biden por ser el hijo de Joe Biden, precisamente. Que si el hijo de Joe Biden no hubiera sido el hijo del presidente de Estados Unidos, hubiera sido cualquier otro ciudadano, no le hubieran puesto tanta atención a los crímenes que cometió. Totalmente, totalmente, pero pues ese es el nombre del juego aquí, en la política. Pues eso así es, ¿sí? Pero ni al hijo de Joe Biden ni a Donald Trump le inventaron los crímenes, los cargos, no se los inventaron. Y de nuevo, para que lo hayan declarado culpable, es que las pruebas son más allá de cualquier duda razonable. Punto, se acabó. Punto. Punto. ¿Ok? Ahora, después de eso, a usted le puede gustar y caer bien Donald Trump todo lo que usted quiera. Está en todo su derecho. Qué bueno que le caiga bien. Le deseo a Estados Unidos que le vaya muy bien con su presidente Donald Trump. Le deseo mucho éxito a la presidencia de Donald Trump, todo lo que usted quiera. Pero el señor, ese crimen lo cometió. Por cierto, también cometió el abuso sexual contra la escritora a la cual le ordenaron pagar varios millones de dólares. Eso también, ¿eh? Eso también. Eso aparte. Eso es aparte, eso también. Eh, este, eh, Eso es aparte. A ver, ¿qué indicación me están dando aquí? Tengo que... ok. No, pues no sé. Mauricio, resuelve, por favor.
resuelve. Yo estoy al aire en este momento. Y bueno, pues ahí le estoy diciendo eso en este caso. Así es que vamos a ver qué es lo que sucede con el próximo caso del estado de Georgia, que va a venir a caerle encima también a Donald Trump seguramente a mitad de camino. Bueno, hablando de Estados Unidos todavía, la economía de los Estados Unidos añadió 256,000 puestos de trabajo en diciembre, que es el aumento mensual más grande desde marzo pasado y mucho más de lo que estaban esperando los analistas. Los analistas estaban esperando 155,000 puestos de trabajo para diciembre. Fueron 256,000. Esto es una señal de que la economía está todavía bastante vigorosa. Y esto significa entonces, reafirma el sentimiento reciente, más reciente, de que la Reserva Federal probablemente, efectivamente, vaya a poner una pausa en su carrera por reducir las tasas de interés, porque pues simplemente la economía está bastante fuerte. La idea de reducir tasas de interés es la de generar actividad económica, pero si la actividad económica está fuerte, pues entonces no hay necesidad, ¿sí? Esto generó, hay que decir, esto generó una caída. Esta expectativa de que la Reserva Federal deje de recortar tasas de interés generó una caída allá en Nueva York, donde el índice industrial Dow Jones perdió 1,63%, el Standard & Poor's 500 cayó 1,54% y el Nasdaq Composite perdió 1,63%. Y pues, de nuevo, habrá que como lo hemos hablado muchas veces aquí en el programa, ¿no? O sea, la economía de Estados Unidos, aquí están las cifras, la economía está vigorosa, la economía está muy bien. Hay que estudiar por qué el estadounidense en general no le reconoce el buen desempeño de la economía al presidente Joe Biden, al grado de que perdió la elección y ganó Donald Trump, criticando precisamente el desempeño de la economía. La economía está bien, claramente la economía está bien. Decir, por cierto, que la tasa de desempleo cayó a 4,1%, bajó la tasa de desempleo a 4,1%. A ver, discúlpenme, señores. A ver, Mauricio, es que me estás dando información aquí que no estoy pudiendo leer. Vamos a hacer una pausa, Kenneth, por favor, y vamos a resolver lo que me están aquí ustedes distrayendo, porque no puedo seguir con el programa así. Vamos a hacer una pausa, por favor. A las 5 con Alberto Padilla, por CRC 89.1 Radio. Transcomer presenta Visionarios. Mi nombre es Enzo Maña Hernández. Mi nombre es Xiomara Guzmán Montero. Mi acercamiento con Transcomer fue hace 8 años. A los 3 meses empezamos a ver los frutos sobre las inversiones. Y gracias a ello hemos crecido como familia. Pudimos comprar la casa, un vehículo. Transcomer. Desde 2003 hasta que lo logres. Para llegar pronto al trabajo, sea inteligente. Porque si pasamos uno a la vez, el tránsito no se detendrá. Por eso, sea cortés, uno a la vez. Un mensaje de esta emisora asociada de Canara. El agua es vida, salud y bienestar. Por eso, vos y los tuyos necesitan agua purificada, ozonizada y embotellada San Ángel. Hace que tu vida sea más larga y saludable con agua San Ángel. Disfrútala naturalmente y viví una experiencia con agua purificada San Ángel. Pureza que se siente. Búscanos en Facebook como Agua San Ángel.
Es tiempo de celebrar los buenos momentos. De disfrutar con los tuyos, con quienes te hacen reír. Es tiempo de celebrar lo que te mereces con aquellos que compartís la experiencia de vivir. Porque siempre tendremos a alguien con quien celebrar. La Iride, bodegas y viñedos de la región de Mendoza. Búscanos como colecciongourmet.com. Seguimos escuchando a las 5 con Alberto Padilla. Ok, muchas gracias, muchas gracias. Muchas gracias por continuar con nosotros. Discúlpenme que estamos teniendo aquí un problema técnico, pues estamos tratando de resolver. Y esto es lo que sucede cuando estamos en vivo y sucede también en televisión, que cuando la cosa se pone muy candente dentro de la transmisión, hay que mandar una pausa y resolver. Y eso es lo que hicimos en esta ocasión. Y eso es lo que sucede en las transmisiones en vivo. Y esta es una transmisión en vivo. Ok. Kenneth Nelson te va a llamar y va a tratar de solucionar este problema contigo, ¿ok? Para que estés pendiente de la llamada de Nelson. Ok, seguimos dando instrucciones aquí, perfectísimo. Bien, continuando en Estados Unidos, este viernes la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos también estaba viendo y considerando el caso de la prohibición de TikTok de operar en los Estados Unidos. ¿Por qué lo estaba viendo la Corte Suprema de Justicia? Porque TikTok, la empresa, acudió a la Corte Suprema de Justicia a pedir ayuda diciendo y afirmando que el no dejarla operar en los Estados Unidos bajo acusación o bajo sospecha de que tiene conflicto con la seguridad nacional es coartarle no nada más a la empresa, sino a todos sus usuarios dentro de Estados Unidos su libertad de expresión. Y eso es lo que la Corte Suprema de Justicia estaba determinando. Hasta donde se sabe a esta hora, la Suprema Corte de Justicia no ha tomado una decisión, pero todas las indicaciones son de que no va a impedir que esta ley se aplique a partir de, si no me equivoco, sería en enero 19, efectivamente. En enero 19. Todo parece indicar, según los análisis, que la Corte Suprema de Justicia está alineándose en el pensamiento de que probablemente, quizá puede ser que efectivamente esta prohibición a TikTok pueda representar una amenaza a la libertad de expresión, pero es más importante aún la amenaza sobre la seguridad nacional que representa el que una compañía china tenga las cuentas y datos personales de decenas de millones de estadounidenses. Ahora, es interesante también, TikTok pertenece a ByteDance. ByteDance es una empresa china. TikTok y ByteDance no niegan, o sea, ellos dicen, ellos afirman que los datos de sus usuarios no son compartidos con el gobierno chino. Ellos aseguran. Y vamos a suponer que les creemos. Vamos a suponer que les creemos. Vamos a suponer que es cierto. Que la verdad, que no se le puede creer nada a una empresa china, francamente. Digo, a lo mejor usted está de acuerdo conmigo en que no se le puede creer nada a ninguna empresa. Ok, está bien, pero una empresa china menos, ¿sí? Pero esa afirmación, por más cierta que sea, no significa que no tenga la capacidad de hacerlo o que pueda hacerlo en el futuro. ¿Me explico? Porque en una empresa en Estados Unidos, digamos que si una empresa en Estados Unidos no quiere cooperar, vamos a suponer, o sea, una empresa en Estados Unidos tiene recursos legales, reales, para protegerse de una imposición del Estado. Los tiene. O sea, si una empresa no está de acuerdo con una directriz del gobierno, la empresa tiene recursos para decir no lo quiero hacer y no lo voy a hacer. En China no los tienen.
No los tienen, ¿sí? Entonces, si Washington viene sobre una empresa estadounidense y le dice, dame todos los datos de tus clientes, la empresa puede decir perfectamente no. Yo no estoy diciendo que vaya a decir que no, pero puede decir que no si no quiere hacerlo. Y de hecho, ese es el pleito que trae precisamente Washington con las empresas tecnológicas como Meta y etcétera, con la seguridad que hay en los chats de WhatsApp y etcétera. Ese es un problema real que hay en Estados Unidos, ¿sí? De las empresas resistiéndose a los esfuerzos de las autoridades de poder accesar o tener cierto acceso a los datos de potenciales criminales, por ejemplo. ¿Sí? Esto es real en Estados Unidos. Bueno, la empresa china no tiene esos recursos. Si el Estado viene y le dice a la empresa china, quiero los datos de tus clientes en Estados Unidos, la empresa china le tiene que dar los datos de los clientes de Estados Unidos, punto, se acabó. O sea, es que eso así es. Así es que de tal manera que la amenaza es real, totalmente real. Entonces, de nuevo, ¿podremos creerle a TikTok cuando dice yo no uso mal los datos de mis clientes? Puede ser, pero no puede garantizar que no lo hará en caso de que se lo exija el gobierno chino. Y eso es lo que está considerando la Corte Suprema de Justicia. Punto. Eso es. Punto. Ahora, por supuesto que la pregunta es, ¿qué es lo que va a hacer Donald Trump? Porque Donald Trump, que fue quien ideó esta idiota de que TikTok fuera vendida o dejara de operar en Estados Unidos o fuera vendida a una compañía estadounidense, fue Donald Trump, pero después cambió de opinión. ¿Por qué cambió de opinión? Bueno, pues por todos los apoyos a la campaña que le hizo TikTok y demás empresas chinas a la campaña de Donald Trump, ¿verdad? Por eso cambió de opinión. Así es que pudiera ser que Donald Trump intervenga de alguna manera como presidente de Estados Unidos, pero él fue el que ideó la idea, él fue el que ideó el plan, él fue, esto es una idea de Donald Trump originalmente. Así es que lo tiene usted. Por cierto, Estados Unidos anunció sanciones a la industria petrolera rusa, concretamente, por supuesto, a las exportaciones rusas. Concretamente, las sanciones son sobre las compañías petroleras Gazprom Neft, y sobre esta otra empresa que se llama Surgunneftegas, Surgunneftegas, ¿sí? Que son dos gigantes petroleras rusas, así como a decenas de operadores o traders y oficiales gubernamentales rusos. También incluyen a 183 buques petroleros que se dedican precisamente a entregar por el mundo el petróleo abaratado ruso. Ante esto, los precios internacionales del petróleo de referencia Brent subieron a su mayor nivel en 3 meses por estas noticias. Así es que ahí lo tiene usted. Déjeme rápidamente entonces, si tengo otra cosa más importante que decirle a este momento. Bueno, pues simplemente nada más que Israel bombardeó a 2 puertos y una estación productora de energía en partes de Yemen controlados por los Houthis, según informan los medios afiliados a este grupo militante Houthi. Una persona fue muerta y se reportan 9 heridos. El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, dijo que estos ataques fueron en represalia por los ataques que este grupo, respaldado por Irán, han realizado sobre los barcos cargueros israelíes en el Mar Rojo, los cuales comenzaron poco después de los ataques que Hamás hizo sobre Israel el 7 de octubre del 2023. Así es que lo tiene usted. Vamos a hacer una pausa y regresamos con nuestra entrevista de hoy. A las 5 con Alberto Padilla, por CRC 89.1 Radio. Transcomer presenta Visionarios.
Mi nombre es Enzo Maña Hernández. Mi nombre es Xiomara Guzmán Montero. Mi acercamiento con Transcomer fue hace 8 años. A los 3 meses empezamos a ver los frutos sobre las inversiones. Y gracias a ello hemos crecido como familia. Pudimos comprar la casa, un vehículo. Transcomer. Desde 2003 hasta que lo logres. El agua es vida, salud y bienestar. Por eso, vos y los tuyos necesitan agua purificada, ozonizada y embotellada San Ángel. Hace que tu vida sea más larga y saludable con agua San Ángel. Disfrútala naturalmente y viví una experiencia con agua purificada San Ángel. Pureza que se siente. Búscanos en Facebook como Agua San Ángel. Seguimos escuchando a las 5 con Alberto Padilla. Bien, muchísimas gracias por continuar con nosotros. Vamos a hablar entonces de la situación en Venezuela, donde pues Nicolás Maduro tomó posesión, se reeligió, se consolidó como dictador de Venezuela. Y también Edmundo González hizo lo propio, respaldado presuntamente por el triunfo legítimo de las elecciones del 28 de julio. Está con nosotros nuestro colega periodista Alonso Moleiro, periodista de radio y televisión, corresponsal del diario El País de España, basado en Caracas, Venezuela. Alonso, ¿qué tal? ¿Cómo nos escuchas? ¿Cómo estás, Alberto? Encantado de saludarte. Igualmente, muchísimas gracias. Bueno, primero que nada, pregunta primera. Después de todo, la jornada de hoy viernes parece que se realizó en bastante calma, sin violencia, en paz. Bueno, sí, independientemente del descontento popular y de que ayer María Corina Machado logró que la gente saliera a manifestarse, hay miedo en el país, hubo tranquilidad. Maduro no tiene anclaje popular, más bien todo lo contrario, pero sí ha demostrado tener un control de la estructura militar del país y policial. Y creo que, bueno, es el eterno muro con el cual se ha topado la oposición venezolana en estos años, en sus intentos por hacer valer la alternabilidad política, que el pensamiento militar venezolano es chavista, y que aunque el modelo chavista en algunos momentos intentó imitar los modelos liberales, pues una autocracia que se paga a sí misma, una revolución, pues donde los eventos consultivos tienen un interés estratégico, pero secundario al propio hecho de quedarse en el poder a todo evento. En estas circunstancias ya pues todo completamente desenmascarado, ¿no? La verdad es que Maduro adelantó la hora, hizo un acto un poquito más sobrio en un salón de la Asamblea Nacional del Palacio Federal más pequeño, que es el Salón Elíptico, y bueno, concreto una circunstancia que pasa además, creo yo, hay que decirlo, pues, o sea, creo que el efecto de González Urrutia y la locución de Machado quizás produjeron un efecto un poco psicológico en la gente. Ahorita hay silencio, pues yo no digo que sea, por supuesto, definitivo, ni mucho menos. Yo sí te escucho. No, gracias por tu primera reporte. Ahora, yo me acabo de enterar, en lo personal me acabo de enterar hasta hace tan solo un par de horas, de que contra todas las expectativas y todo lo que se pensaba que iba a suceder, Edmundo González no entró a Venezuela y no tomó posesión como presidente legítimo de Venezuela en territorio venezolano, junto con expresidentes latinoamericanos, que era como ellos prometían que iba a ser, ¿cierto? Cierto, no ocurrió, y yo creo que Edmundo González debió haber calculado bien antes de estar diciendo esas cosas así, porque claro que aquí políticamente todo está listo para el cambio a la democracia, pero el control de la situación, digamos, político-legal lo tiene todavía Maduro, y basta con que él tome una decisión de Estado para que eso no se pueda. Digo, porque es que él dijo demasiadas veces que era seguro que iba a ocurrir, que eso era inexorable, que él ya estaba allí, que eso iba. Y, digamos, yo creo que eso forma parte de un error tradicional, parte de una especie de tradición de equivocación que ha tenido la oposición frente al chavismo en estos años, que consiste en hacer anuncios
como si la cosa estuviera a punto, pues anuncios formales de cosas sobre las cuales tú no tienes ninguna seguridad. Claro, Eso le ocurrió bastante a Juan Guaidó y claro. ha ocurrido antes también. O sea, yo no sé qué utilidad puede tener si González Gruta se sentaba a pensar, bueno, ¿por qué yo me pongo a promover esto si en una de esas, si ellos no quieren, yo no voy? Salvo que yo tenga el control de la situación, un estado interno. No, pero esto es Guaidó, es lo mismo. O sea, Es lo mismo. que en realidad puede que haya descontento y no lo sabemos, pero los mandos del Estado los tiene Maduro. Entonces, cierto que las palabras de los políticos, y lo sabemos como periodistas, Alberto, a veces no duran sino un día, ¿no? Y después te van a decir, yo jamás dije eso. Pero bueno, queda bastante claro que esa promesa se hizo. No quiere decir que sea el fin del mundo ni nada. Yo más bien creo que esto va a escalar. O sea, que aquí María Corina Machado va a jugar todas sus cartas con Donald Trump en los Estados Unidos, pero evidentemente que hay un resbalón en materia de percepciones y una equivocación estratégica porque no se cumplió lo que se estaba diciendo, pues. Y exactamente, es importante, creo que es importante y apropiado hacer paralelismos, como tú bien lo estabas señalando, a lo que sucedió con Juan Guaidó. O sea, lo que estamos viviendo en este momento con el Mundo González, lo vivimos ya con Juan Guaidó. Juan Guaidó fue el presidente, entre comillas, electo y legítimo de Venezuela con apoyo internacional, no sé, por varios meses, puede ser un año hasta más, hasta que después se desvaneció. Pareciera que estamos viviendo exactamente lo mismo. Bueno, esto es una cosa que la oposición, digamos, sabe. Hay un esfuerzo por diferenciarse. Guaidó tuvo un momento de legitimidad un espacio político. Se empezó a achicar en la medida en que tomaba decisiones y anunciaba cosas que no ocurrían. Y estaba hablando de unas negociaciones con el régimen que no se estaban dando. Entonces, claro, aquí este sofisma según el cual, bueno, el momento del régimen ya llegó, entonces tú, pero ves al régimen, que el régimen está débil, pero bueno, pero lo ves, pues que agarró, impuso el fraude, pasaron los 6 meses, ha hecho las cosas como ha querido hacerlas, pues aunque no le crean por la fuerza. Entonces, bueno, tan débil no está. Es lo que un poco lo que yo quería, como pensando en qué utilidad tiene poner a los venezolanos todos como a creer que hoy era el día, que iba a pasar algo. Ujú. Esto es un proceso, sí es que va a ocurrir algo, pero es un proceso que va más allá del 10, probablemente a partir de aquí escale, dependiendo también de cómo participe la ciudadanía en esto, pero a lo mejor no también. Pero se cometió el error, creo, de casarlo con un día, y bueno, hay un momento ahí, creo yo, de una pequeña decepción, que yo creo que es temporal. Yo creo que María Corina Machado mantiene igual también el mundo, pero más María Corina, digamos, su capital político, su credibilidad, y es una mujer que de verdad ha conquistado pues la voluntad de mucha gente, incluso que ha discrepado con ella en el pasado por su valentía, por su arrojo. Yo no estoy hablando de nada definitivo, pero bueno, sí quería señalarlo porque creo que es un error muy común de estos años en la oposición. Claro, claro, por supuesto. Pregunta, ¿estuvo en la toma de posesión de Maduro, según los reportes? A ver si tú nos puedes confirmar. Estuvieron Daniel Ortega de Nicaragua, dictador, Díaz Canel de Cuba, dictador, algún otro líder, pues, presidente internacional latinoamericano del mundo. Presidente, esos dos, creo. Estuvo el primer ministro de Antigua y Barbuda, estuvo el presidente del Parlamento ruso, un enviado de segunda categoría, bueno, quiero decir un enviado, pues, pero no una persona de altísimo gobierno del gobierno chino. Bolivia mandó una representación, México también, bastante escuálida y poco representativa, descriptiva de un estado de aislamiento que se puede aproximar, o sea, que el chavismo diga, bueno, mira, no importa, aislados y todos, Claro, aquí vamos a estar, por supuesto. bueno, creo que... Ahora, Alonso, desde adentro de Caracas, tú iniciaste esta entrevista afirmando que Nicolás Maduro no tiene el apoyo popular, ni creo que le interese ni lo necesita. Todo el mundo sabe, vaya, los que estudiamos el proceso político sabemos que lo único que necesita un dictador es el apoyo militar. Si tiene él el apoyo de las Fuerzas Armadas, se queda en el poder al margen de lo que el pueblo quiera o diga, y esa es la historia de los dictadores. ¿Hay algún elemento para pensar, si es que estás de acuerdo con lo que acabo de decir, hay algún elemento para pensar que las Fuerzas Armadas en general de Venezuela no estén
no estén decididamente apoyando activamente a Nicolás Maduro? Bueno, el resultado electoral que tiene la oposición con la digitalización de las actas, todo este trabajo logístico que se hizo antes de las elecciones, antes, durante y después, que tanto molestó al chavismo, bueno, evidenció que había un tema organizativo ahí, pero yo no sé si, es decir, si en un momento como este, la población, o sea, la población hay como un miedo importante, pero es decir, las actividades que tengan que hacerse en la calle van a requerir un nivel de compromiso alto, continuo, pues. La oposición hizo este trabajo con las actas. Tú me estás haciendo la pregunta, es que olvidé un poquito el hilo de la No, pregunta, la pregunta muy concreta Alberto. es si hay algunas señales o tienes algún elemento para decir que las Fuerzas Armadas no están 100% apoyando a Nicolás Maduro. Bueno, lo que decía es que en la votación electoral, en la votación de las elecciones, en ese cotejo que hizo la oposición, pues quedó claro que la mayoría de los efectivos de las Fuerzas Armadas ganó el voto democrático, pues, ganó el cambio político, ganó Edmundo González. Sin embargo, bueno, yo creo que aquí el problema es que el chavismo tiene un aparato de inteligencia que es muy eficaz, muy diferente a como era antes. Y tiene una estructura de mando consolidada con un pensamiento militar y una visión revolucionaria que dejó atrás ya la zona democrático-burguesa del pacto, es decir, que va a imponer un poco las cosas en términos revolucionarios. Y es en la que estamos actualmente. Eso puede tener un diseño, pero yo creo que o sea, las Fuerzas Armadas están controladas por o sea, sus mandos fundamentales, sus aparatos de inteligencia, la red con la cual están estructuradas en el país, sus componentes. Debajo hay descontento, es lo que expresan esa elección. Es una certeza muy comentada en la oposición. Y por otro lado, tengo que decirte que María Corina Machado siempre ha sabido que es un mundo que hay que trabajar, pues que esa es la pared que le falta al campo Claro, democrático, pero bueno, precisamente por eso ahí está el chavismo atrincherado, ¿no? claro. Alonso, por último, sabemos, vaya, todos los análisis desde fuera, todos los análisis son de que la oposición ha demostrado con pruebas de que las elecciones del 28 de julio las ganó la oposición y que presuntamente el gobierno, Nicolás Maduro, no ha podido probar que ellos ganaron, pero que la oposición sí lo ha podido probar. La pregunta es si esto es cierto y de qué manera la oposición sí puede probar lo que el oficialismo no. ¿Cómo es que la oposición sí ha podido probarlo y el oficialismo no? Si es que esto es cierto. Bueno, porque el trabajo fundamental del comando de la oposición, en los famosos comanditos, consistió en buscar deliberadamente cotejar, recoger, con alguna ayuda probablemente pasiva de algunos organismos del Estado, las actas. O sea, los propios funcionarios del CNE recopilaron las actas, las digitalizaron, las colgaron en una página que no pudo ser tumbada nunca, y esas actas son las originales, o sea, son las actas que tienen cada una de las facciones en competencia en la elección, pues además que están absolutamente identificadas con un código QR y una información de membrete muy específica que la oposición ha podido demostrar a quien lo quiera ver, pues las colgó en la página y luego las ha sacado al país y las ha mostrado en todas partes. Y además hay en ese dibujo que hace la oposición, donde está procesado un porcentaje bastante amplio de las actas, casi total, pues está además el desglose estatal y municipal, en el cual pues la oposición triunfa amplísimamente en todos los estados del país, con una ventaja en total de 40% contra el chavismo. El chavismo no tiene eso, ajá. Sí, efectivamente, como tú estás diciendo, según estas actas, la oposición ha demostrado que Edmundo González ganó con el 67% de los votos escrutados. Pregunta, ¿el oficialismo, el madurismo, no ha producido ninguna prueba, no ha enseñado algo equivalente, algo que desdiga lo que la oposición está afirmando?
Bueno, en el momento de anunciar la elección, Elvis Amoroso anunció los votos y los porcentajes, no muy consistentes, diciendo que Maduro había sacado 55,6 y la oposición 44, algo así. Fue una lectura muy gruesa diciendo que la tendencia es reversible y no hubo más detalles. Luego, cuando comenzó, claro, empezaron las objeciones y el gobierno a reprimir, el gobierno hizo con el Tribunal Supremo de Justicia, cuyos funcionarios controla y son todos chavistas, algunos militantes del partido de gobierno abiertamente, hizo un trabajo de aparente peritaje, de cotejo, en una cadena con unos tapabocas, chequeando con unos guantes la veracidad de las actas, pero nunca se vio nada cotejable, nunca hubo un organismo internacional o transparente o intermedio que lo viera. De hecho, a los actores opositores no los dejaron entrar al edificio del CNE para chequear la totalización. No salió del acta de la sala de totalización el resultado del gobierno. Es decir, la verdad es que el gobierno no ha logrado ofrecer nunca, sobre todo desglose estatal, municipal, mesa por mesa, eso que sí tiene la oposición. No lo ha mostrado nunca. Entonces, lo que hay es ese resultado y un trabajo que por televisión, unos técnicos aparentemente especializados están revisando la veracidad de unas actas, pero no, a nadie le queda claro, o sea, no es cotejable. Así quedó todo. El gobierno muy rápidamente a este tema le pasó la página y empezó a asumir sus temas de gobernabilidad, pues, o sea, decisiones de gobierno, adelantó la Navidad y bueno, y ahora estamos en esta situación actual. Claro. Con mucha represión, además. Y sí, hablando de represión, ¿qué fue este evento de lo de María Corina Machado de ayer que presuntamente la detuvieron? ¿Cómo se puede explicar? ¿Sería la primera vez que el gobierno de Nicolás Maduro, Hugo Chávez, detiene a un opositor y lo deja salir y no lo mete a la cárcel cuando estaban persiguiendo activamente a María Corina? O sea, si es cierto que fueron las autoridades las que la agarraron ayer, ¿por qué la dejaron salir? Bueno, hay versiones confusas. Exactamente. A veces ahí tú puedes, digamos, no tienes la orden y aunque tomas la decisión, porque es una decisión como de las últimas que se toman, el chavismo siempre calcula ese tipo de pasos, pues, y tarda en hacerlo. Con Guaidó lo hizo. Hay un momento, un pequeño precedente que es cuando Guaidó queda electo presidente interino, que desde el Parlamento cuestiona el poder de Maduro. En un momento él está recorriendo la autopista Caracas-La Guaira y lo paran en la autopista, lo para la policía política, hay un forcejeo, lo meten, lo detienen y luego lo sueltan. Guaidó salió diciendo en aquel momento que eso lo que demostraba era que las cadenas de mando del gobierno estaban rotas y que el gobierno estaba débil, que es un poco lo que está diciendo ahora María Corina. La versión es que a ella, pues, la que secuestra a la policía, la toma, pues la captura, le pone unas condiciones y al rato la suelta. La verdad es que es un cuento que no queda del todo claro. Yo lo que tiendo a pensar es que este tipo de maniobras, quien las hace es el chavismo. Y en el chavismo muchas veces se comenta mucho que aquello es una suma de tendencias, que hay gente que hace las cosas, pero en general yo creo que ellos son bastante coherentes en la imposición interna de sus resoluciones. No sé si estaban midiendo algo. Lo cierto es que no lo hicieron y que a pesar de que ayer la gente salió a la calle, no se contaban por millones, como otras veces, pero sí por miles, y viendo la represión y el miedo que había en estos días, está bastante bien. Lo que terminó pasando al final hoy, Alberto, es que, bueno, Maduro concretó su acto y no sucedió más nada, y María Corina da una explicación que tiene que ser como de control de daños para plantar ahora, bueno, tomaste posesión de esta manera, te atreviste a hacer lo que... O sea, concretaste el crimen, pues, concretaste la maldad y ahora, bueno, escalar la crisis. Escalar la crisis sería, digamos, lo que seguramente pues ella va a intentar hacer. Pues, sí. Claro. Bueno, pues colega periodista Alonso Moleiro, quien es corresponsal del diario El País de España en Caracas, Venezuela, te agradezco muchísimo tu buena disposición a charlar con nosotros. Encantado, Alberto, un gran placer. Gracias, igualmente, muchas gracias. Bueno, siendo viernes, vamos a cambiar de tono completamente para esta jornada y para la semana con el segmento de bienestar alternativo de nuestra buena amiga Mafa Moya. Mafa.
Muy buenas tardes a todos, queridos oyentes. Bienvenidos a este espacio de bienestar alternativo, hoy con mi primer programa del año. Feliz de tener una nueva oportunidad para conectar, reflexionar y construir juntos un camino de reflexión. Quiero saludar como siempre con mucho cariño a mi amigo Alberto Padilla, un líder excelente y anfitrión de este espacio, y a Mauricio en los controles, quien hace posible que nuestras voces lleguen hasta ustedes con tanta calidad, y a ustedes por su lealtad de escuchar este maravilloso programa siempre. Hoy quiero hablarles de energía, pero antes de entrar en este tema, voy a poner un referente de algo que ha sucedido desde ayer, en donde ha generado tensión, estrés, y muchos a nivel internacional lo han sentido, con nuestro querido Venezuela, lo sucedido que ha pasado con María Corina y Edmundo, figuras claves para millones de venezolanos y para todas las personas que promovemos una democracia honesta, con respeto, escuchando al pueblo y su clamor. Y para aquellos que están fuera de su país, que han impactado profundamente en sus comunidades con el anhelo de una transformación democrática, con un plan claro hacia un futuro, hacia una mejor Venezuela y por ende hacia un mejor planeta Tierra. Esta situación, aunque compleja, nos invita a reflexionar sobre un aspecto esencial: nuestra capacidad colectiva de transformar la realidad a través de la energía. Y esa es mi especialidad, la energía. Somos energía. Todo lo que nos rodea es energía. Y así como la energía nunca se destruye, sino que se transforma, nosotros, como seres humanos, también tenemos el poder de cambiar aquello que ya no es sostenible. Pero ustedes se preguntarán cómo lograremos esa transformación. Hoy quiero invitarles a explorar 5 conceptos claves que son esenciales para este proceso de transformación. Primero que todo, para los que no tengan claro qué es energía, la energía es la fuerza vital que mueve todo lo que existe. Es la base de nuestras acciones, emociones, pensamientos. Cuando aprendemos a dirigir con intención, podemos transformar nuestro entorno y nuestra vida. Pero para eso tenemos que trabajar con una vibración que se llama fe. La fe no solo es creer en algo intangible, es la certeza de que podemos crear una realidad diferente cuando la manifestamos, la sentimos y la codificamos en plena coherencia. Es confiar en que nuestras acciones y pensamientos, nuestras emociones tienen el poder de manifestar un cambio cuando tenemos claro cómo es ese cambio y es en alta vibración, en momento presente. Y para eso requiere una energía que se llama también voluntad. La voluntad es la chispa que enciende el motor del cambio. Es esa decisión firme de no quedarse en lo que no funcionó, no darle fuerza a lo negativo, a lo malo, a lo que ya no es sostenible. Es darle fuerza a lo que tenemos que avanzar, hacia lo que deseamos construir. Y para eso tenemos que tener claro qué es el pensamiento y la vibración, ya que nuestros pensamientos generan vibraciones que impactan directamente en nuestra realidad. Pensar en negativo nos ata al problema. Entre más hablemos de el terrorismo, más fuerza le damos al terrorismo. Mientras que más hablemos de dictadores, más fuerza le damos a dictadores. Pero mientras que más le demos fuerza a los agentes de cambio como María Corina, esto nos lleva a impulsar un pensamiento en alta vibración en el colectivo y un pensamiento que nos acerca a pensar y crear lo manifestado. Y eso se tiene que hacer en coherencia. Y la coherencia es alinear nuestros pensamientos, emociones y acciones hacia un mismo objetivo. Es actuar desde la verdad de lo que deseamos sin distraernos ni desperdiciar nuestra energía en lo que ya no queremos. Ahora bien, ¿cómo usamos estos conceptos para transformar nuestra realidad? La clave estará en visualizar con claridad lo que queremos lograr al unirnos como colectivo en esa vibración y en ese pensamiento. Cuando millones de personas dirigimos nuestra energía hacia un mismo propósito en alta vibración y en positivo, se genera un salto cuántico, un cambio, una transformación que no solo se da en nuestra percepción, sino también cambia nuestros estados de la realidad. No se trata de ignorar lo que no funciona, sino no darle más poder del necesario. Se trata de enfocarnos en la solución, en el cambio, en lo que queremos ver manifestado con
la visibilidad clara en nuestra mente del resultado final que deseamos ver. Y en este caso, deseamos ver a nuestros países libres en democracia. Esta energía coordinada, sostenida por la fe, la voluntad, la coherencia, es capaz de mover montañas, señores. Lo vengo viendo hace 7 años en cada persona que atiendo. Cuando trabajamos en esta metodología, es imparable. El cambio es expansivo y sanador. Hoy los invito a reflexionar qué quieren transformar en sus vidas, qué quieren transformarse o qué quieren transformar en su sociedad, en la sociedad en la que vivimos. Porque, queridos amigos, el poder de crear una nueva realidad está en nuestras manos. Juntos podemos hacer que este año sea un punto de inflexión para el cambio que tanto anhelamos todos. Gracias por acompañarme en este primer programa del año. Recuerden que al final del día somos nosotros los responsables de la energía que llevamos al mundo. Así que elijamos vibrar alto, con intención, con respeto y con amor. Nos volveremos a encontrar hasta el próximo viernes. Que tengan un excelente, extraordinario y maravilloso feliz fin de semana. Feliz día. Bueno, pues muchísimas gracias, Mafa Moya, por tu segmento. Y sigan a Mafa Moya en sus redes, @Mafa Moya, Mafa de María Fernanda, Mafa Moya con Y, Mafa Moya. Y bueno, eso es todo lo que tenemos por esta emisión y por esta semana, la primera semana del año, en A las 5 con su servidor Alberto Padilla. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Espero que termine su día en buena nota, en buen tono, que tenga muy buen fin de semana y nosotros nos reencontramos en la próxima. Que la pase muy bien. Concluye A las 5 con Alberto Padilla. Un programa diseñado con el objetivo de llevarte diariamente